Pero cuando no leemos la palabra, buscamos refugio en las personas. Pero cuando usted lee la palabra, usted no siente temor. Imagínese, David era pequeño, parece gran gigante. Temblaba el Saúl y con su ejército preparado tenían temor, temblaban. Pero usted sabe la historia que David fue preparado antes. David estuvo en un campo de preparación antes de ir a ese momento donde Dios le dio la victoria. David tal vez no era preparado en guerra, pero Dios lo había preparado en su mente. Y sabía que él era fuerte, sabía que él era poderoso y que el Dios que estaba con él lo iba a sacar de donde estuviera. Y él sabía que Dios no lo iba a avergonzar. Y yo quiero decirle a cada uno de ustedes, hermanos, si alguno de ustedes va a pasar alguna circunstancia, porque no somos exentos, no todo el tiempo vamos a estar en bendición. Van a haber momentos donde vamos a ser atribulados, o tal vez usted está pasando una situación difícil. Yo quiero decirle, hermanos, que el Dios Todopoderoso está con usted. Así como David creyó, así usted crea que Dios lo va a sacar de donde quiera, que el enemigo lo quiera meter. ¿Sabe que el diablo le pide permiso al Padre para tocarlo a usted? Si no lo sabía, hoy lo sabe en esta noche, que Él pide permiso para tocarlo, porque Él sabe que usted es un escogido de Dios. ¿Qué le dijo a Job? Le dijo, ¿ves a Job? Y le dijo, ¿me das permiso de irlo a tocar? Le dijo, ve, pero no le toques su vida, porque a mí me pertenece dar la vida y quitarla. Así que el enemigo tiene que pedir permiso para tocar a cada uno de nosotros. Así que no tenga temor, porque si Él dio permiso, Él da la victoria. Estoy leyendo un libro muy poderoso. Dice cómo entrar a la corte celestial. Qué hermoso ese libro, hermano. Usted y yo tenemos derecho de entrar a esa corte celestial. Hay enfermedades que se necesitan entrar a la corte celestial para que Dios haga sanidad y obre en nosotros, hermanos. Usted tiene derecho y acceso para entrar a la corte celestial. ¿Quién es su abogado? Es Cristo. Él murió en la cruz por su vida y dice que Él llevó pecados, Él llevó nuestras enfermedades para darnos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Sí, Padre, gracias. Él es fiel y Él es verdadero. Aún en momentos difíciles, su misericordia no se aparta de nosotros. Él siempre permanece fiel con cada uno de nosotros. Aún cuando somos inmerecedores, hermanos, porque ninguno de nosotros vale tener la salvación. Porque somos pecadores. Nosotros, hay un canto que a mí me hace llorar cuando se llama En el Monte Calvario. Es un canto viejito de años, pero cuando le escucho lloro porque dice, y algún día en vez de una cruz, la corona Jesús me dará. Merecíamos nosotros estar en esa cruz, pero Él en su gracia y en su misericordia nos va a dar una corona. Imagínense, Él fue clavado en la cruz por nosotros y a veces nos portamos tan malcriados, tan inseguros, tan rebeldes, tan orgullosos. Y Él dio su vida por amor a nosotros. Yo creo que los que estuvieron en ese tiempo, los discípulos, María, cuando vio que Jesús estaba siendo clavado en ese madero, golpeado, ultrajado, me imagino que ellos sentían ese gran dolor. Y nosotros, como no lo hemos visto, a veces nos portamos tan mal con Él. Somos mal agradecidos con Dios. Nos ponemos rebeldes. Y yo creo que es tiempo de cambiar, hermanos. Es tiempo de que nos afirmemos a Dios. ¿Por qué? Porque viene un día donde Dios nos va a llamar. Y nos vamos a estar delante de Él. Y nos va a hacer cuenta de lo que hicimos en la tierra. Es tiempo de afirmarnos, hermanos. Dice la palabra. Ahorita les voy a leer. Apocalipsis 2:7. Vamos a leer varias partes que dice ahí Apocalipsis 2:7. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Y esto es vida eterna, hermanos. Dios nos va a dar vida eterna. Él tiene regalos para nosotros. Pero ¿qué dice la palabra? Al que venciere. Porque Él venció y Él necesita que nosotros venzamos todo obstáculo. No crea que vamos a entrar al trono de la gracia solo por querer entrar. Porque somos guapos, porque somos aquí, no. Vamos a entrar porque se tiene que pagar un precio para poder llegar ahí.
Dice que Él fue vencedor, por lo tanto nosotros seremos vencedores. Y dice Apocalipsis 2:11, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? El juicio, hermano. Si usted muere en Cristo, usted no va a ir al juicio. Y el juicio es real, hermano. El juicio es real y viene para cada uno de los que no se arrepientan y no quieran buscar de Dios. Dice, ¿verdad?, que el juicio fue destinado para Satanás y sus demonios, pero él no se quiere ir solo. Él anda queriendo buscar a quien llevarse con él. Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es, hermano, que vamos a vencer el pecado y vamos a ser herederos del reino de los cielos. Este texto, eso quiere decir que seremos herederos de él. El 3:21 dice, el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Eso significa, hermanos, que somos la novia de Cristo. No somos cualquier cosa. Así que prepárese, hermano, ante cualquier circunstancia y créale a Dios. Dígale, Padre, yo quiero llegar un día a ese lugar. Cuando usted esté pasando en ese momento, porque hay momentos, hermanos, donde ahorita podemos decir, vamos a pasar un momento difícil, pero a veces cuando estamos en el momento difícil, hay momentos de angustia. Y yo hablaba hoy con Dailín acerca de eso. Le digo, Dailín, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario y dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Se sintió él solo y dice que el Padre le dolió ver a su hijo en esa cruz y dio un poco la espalda y se sintió solo. A veces yo le quiero decir, hermano, en los momentos difíciles, cuando usted siente que todo está oscuro, cuando usted se siente solo, porque mire, hermanos, es muy importante en los procesos, a veces usted va a quedar solo. A veces las personas que uno menos piensa se levantan en contra de uno y lo juzgan, los critican, pero es ahí donde Dios quiere hacer la obra en nosotros. Es ahí donde Dios quiere hacer la obra en nosotros. Y yo le decía a Dailín, cuando ese momento oscuro sentimos esa agonía, que decimos, Señor, ayúdame porque siento que mis fuerzas se debilitan, es porque ya viene la victoria, hermano. Sí, así es. Ya viene la victoria. El Padre estaba a punto de morir y ya venía la victoria. Porque cuando Él murió cumplió ese pacto que hizo con el Padre de darnos vida eterna. Y Él sabía que ya estaba a punto de morir para darnos esa victoria. Y yo quiero mencionarle, hermanos, unas características, pocas, creo que hay muchas para un guerrero y cualidades. Dice que el guerrero conoce sus capacidades. El guerrero sabe quién es, sabe para dónde va. Él conoce, ¿verdad?, quién es en las manos de Dios. Él domina sus temores internos. Como yo les dije de Gedeón. Gedeón fue preparado antes, así como David fue preparado en aquel lugar donde él cuidaba las ovejas de su padre. Dice que él fue preparado, dice que él mataba osos y leones y no tenía miedo. Cuando David fue a pelear con el filisteo, su mente iba fortalecida. Porque él sabía que si había peleado contra Aqueo solo, Dios le iba a dar otra vez la victoria. Entonces, la persona que es un guerrero de Dios domina esos temores internos. Tal vez puede llegar un momento, como yo le dije, donde usted siente agonía, pero esos temores internos se tienen que ir, porque usted sabe que hay un Dios que pelea por usted. El otro, hermano, es persistente, no se rinde ante nada, persiste, persiste, persiste. ¿En qué persiste? En oración, en ayuno, en lectura de la palabra, en venir a la iglesia, no quedarse en casa llorando, venirse a la casa de Dios y celebrar con los hermanos. Es persistente y no se cae ante nada. Es honesto, hermanos, reconoce, es honesto. Las personas que tienen esta característica son honestos y actúan por convicción. Que dice la palabra, es fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de las cosas que no hemos visto. Los guerreros de Dios actúan con convicción. Sabe que no está realizado, pero sabe que muy pronto se va a materializar esa palabra y por eso caminan en convicción. Viven, hermanos, y actúan por amor, ¿verdad? Una persona, un guerrero de Dios no tiene
odio hacia otras personas. Tiene que limpiar su corazón.